Bendiciones, queridos amigos, hermanos que me escuchan por este medio. Aquí Aroni Rodríguez. Antes de iniciar con estas aclaraciones de la palabra, en el cual por décadas hemos interpretado algunos textos de la palabra, pero antes quisiéramos que usted se suscriba a nuestro canal, les dé a la campanita y que pueda seguirnos y que pueda compartir nuestros videos. De inmediato vamos a tratar como primer punto el tema de Elías y los cuervos. Pues por décadas hemos creído o se nos ha enseñado de que Elías fue alimentado por cuervos, literalmente cuervos, aves. Pero vamos descubriendo un poquito y profundizando un poquito en la palabra, pues nos hemos dado cuenta de que realmente fue una mala interpretación, pues podríamos decir que hubieron algunas confusiones en la transcripción de los textos masotéricos. Podríamos declarar algunas cosas que hemos podido descubrir con relación a la palabra cuervos y la palabra en hebreo que es orvin. También la palabra en hebreo orvin. Ahora, al traducirse estas palabras, pues tuvieron confusiones, porque ya como sabemos que el árabe antiguo no tenía vocales, tampoco el hebreo. Y estas dos palabras, cuervos y hebreo, tienen significado o pronunciación muy similares, que luego vamos a mostrarles, como pueden ver, a mostrarles cuál es la palabra realmente correcta. La palabra orvin o orvin, en una significa árabes, en otra significa cuervos. Pero realmente, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Cuál es el significado correcto de esta palabra que el escritor o el autor de este texto quiso realmente decir? Podemos notar, amigos y hermanos, que la palabra orvin, además de que significa árabes, también significa mercader, comerciante, fiador. Y hubo una confusión en esta palabra, en la transcripción de la palabra orvin y orvin, que prácticamente tienen pronunciaciones diferentes. Ahora, vamos a preguntarnos. Sabemos todos que en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 15, vamos a ver qué dice la palabra. Levítico 11, 15. Dice, aquí está mencionando los animales impuros, en el cual en el versículo 15, solo eso voy a leer, dice, todo cuervo según su especie. Para el Eterno, los cuervos eran inmundos. Y no cabe la duda de que el Señor puede hacer milagros, así como hizo un milagro de llevar a Jonás hasta la orilla de un mar después de ser tragado por un gran pez. Dios es eterno y yo creo en los milagros, pero es bueno que a pesar de que entendemos de que Dios podría hacer el milagro de mandar cuervos a alimentar a Elías, que vamos a leer la palabra. Oiga lo que dice aquí la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4, que dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. A los cuervos. Recuerden que esta palabra orvin también tiene como significado a los fiadores, a los mercaderes. Entonces, dice la palabra, ya he mandado, o sea, ya Dios tenía preparado a esas personas para alimentar
al profeta Elías. Ahora, ¿qué me da a mí a entender? Es mi percepción, es lo que yo pude interpretar. Hay muchísimas confusiones con la interpretación de esto, pero es lo que yo pude interpretar. Ahora, ¿cómo yo puedo entender que además de que el cuervo es un animal inmundo, cómo podría llevarle carne y pan? Ustedes saben que los cuervos, al igual que el halcón, comen carne podrida de animales podridos. ¿Cómo podría el cuervo llevar carne podrida cuando la misma palabra dice que en la Torá de que no podían comer carne de animales ya muertos, encontrados muertos? Elías no iba a aceptar este tipo de carne. Orbín, que significa hebreo. Ahora, oiga esto profundo. En toda la Biblia, cuando se habla de cuervo, se habla de manera singular. Cuervo. Aquí, en la palabra, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, solo en dos partes se habla de Orbín, que es árabes o mercaderes. Solo aquí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Y también en Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 11, que dice: y traerán a los filisteos presentes a Josafat y a los tributos de platas. Los árabes también le trajeron ganados. Solo en estas dos partes está la palabra en plural, según los textos originales. Los textos originales hebreos, solo la palabra Orbín aparece en plural en dos partes. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4, y en Segunda de Crónicas, obviamente, 17, 11. Después, toda la palabra cuervo que se encuentra en la Biblia está siempre en singular. Es por esta la razón que la que puedo dar a entender mi interpretación de que Elías fue alimentado por los árabes o los mercaderes que pasaban por ese lugar. Y es que los signos masoréticos en la transcripción de este texto tienen muchísimas similitudes, tanto en el hebreo como en el árabe. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esto es la primera explicación que quería darles. La segunda explicación la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo 6. Vamos a ver. Que quiero pues aclarar de mis interpretaciones o de lo que he estado profundizando en la palabra es en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, que dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Nosotros hemos visto siempre a Jesús como un camino literal para llegar al Padre, como una carretera, como una vía. Pero en sí, la palabra camino en el hebreo original es derech, que significa modo o molde. Ahora, oiga bien lo que escribí aquí. La transcripción aquí para la palabra camino es derech, que significa modo. Es un camino en un sentido común y de moralidad. Un molde es el estándar de comportamiento. Aleluya. Realmente muchísimos nosotros los cristianos queremos ver a Jesús simplemente como una carretera para llegar al Padre. No lo queremos ver como un molde, un modelo de comportamiento. Aleluya. Es ahí
Es lo que realmente el Señor Jesucristo quería referirse, que nosotros para llegar al Padre tendríamos que adoptar la forma de comportamiento, el estándar de comportamiento moral como Él, para poder llegar al Padre. Así que esta palabra derech en hebreo significa modo, molde de comportamiento. Bendito sea Dios. Que realmente se está hablando de una forma de comportamiento. El camino es el comportamiento que debemos tener, el derech que debemos tener, el modelo, el estándar de forma moral, espiritual, para poder llegar al Padre. En pocas palabras, es ser como Jesús para llegar al Padre. No es simplemente el camino como si fuera una carretera, sino tener los comportamientos. Yo soy el camino, yo soy el modelo, así es que tienen que ser. Esta es la forma que tienen que tener, el comportamiento que tienen que tener para llegar al Padre. Esto es la palabra camino en hebreo del texto original, derech. Significa modelo, forma, camino. Es la forma para poder llegar al Padre del mismo modo que Jesús se comportó aquí en la tierra. Gloria a Dios. El tercer punto que quiero aclararles lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, que dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuántas veces te extrañaría si te digo que cuando se está hablando aquí del grano de mostaza, no se está hablando del tamaño de la mostaza, sino de la calidad del grano de mostaza? Nosotros se nos vendió la idea o la creencia de que nuestra fe tenía que ser tan pequeña como un grano de mostaza, pero no está hablando de tamaño, está hablando simplemente del grano de mostaza. Ahora, ¿qué tiene en relación nosotros como cristianos a un grano de mostaza? Pues les voy a explicar. El grano de mostaza es un grano resistente, aún es pequeño, pero resiste a pisoteones, resiste al fuego, es un grano resistente. Y además de eso, el grano de mostaza, cuando se siembra, es un grano que puede tener raíces muy profundas y agarra el árbol de la mostaza tan fuerte que ningún viento puede derrumbarlo. Es ahí lo que la palabra quiere decir: fe como un grano de mostaza. Que nuestra fe sea bien arraigada, fuerte, resistente. Y además de eso, el grano de mostaza, el árbol de la mostaza, crece muy grande. Esto significa que la palabra no se está refiriendo a que deberíamos tener una fe pequeñita como un grano de mostaza, porque no habla del tamaño, habla de la calidad del grano de mostaza. Y la calidad del grano de mostaza es que es resistente, las raíces crecen muy profunda y además crece muy grande y rápido el árbol de mostaza. Esto significa que realmente nuestra fe tiene que ser una fe que esté bien arraigada, que crezca rápido y que sea resistente. Recuerde bien que la fe no es un sentimiento. La fe no es un sentimiento. La fe es una forma de vida, de conducta y de creencia firme y estable ante los preceptos y principios de Dios. Saber que las cosas llegarán aún tus ojos no le estén viendo. Tener una fe resistente en los momentos difíciles. Tener una creencia bien profunda en el Padre para cuando lleguen los momentos difíciles, pues nosotros no podamos caer y crecer rápidos en la fe. Estas son las características del grano de mostaza. La cuarta explicación que voy a compartir con ustedes la encontramos en el libro de Mateo,
capítulo 19, versículos 23 y 24, que dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que fácilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Wow. ¿Y qué tal si yo te digo? Pues permítame decirle y aclararle estos textos. Y es que realmente un rico, al tener tantas preocupaciones, un rico al tener tantas cargas de negocio, de que esto tiene que hacer, de que cómo va su empresa, tiene muchas cargas, tiene muchas cosas emocionales. Y es difícil que él se concentre en el Padre y en las cosas divinas, puesto que su cabeza, su cerebro, su vida está cargada de tantas cosas. Ahora, ¿qué quiere decir un camello por el ojo de una aguja? Realmente en Macedonia, pues para entrar a Macedonia había una puerta, una grande y otra pequeña, la grande se cerraba y la pequeña era un pasadizo pequeño que se cerraba, la grande, y solo la pequeña quedaba abierta, de manera que los comerciantes, los que pasaban en caravanas, no podían pasar con sus camellos cargados hacia la ciudad. Las ciudades estaban cubiertas, las ciudades estaban rodeadas, estaban protegidas. ¿Y qué sucede? Que estas puertas grandes estaban abiertas en el día y dejaban una pequeña, a la cual se le llamaba el ojo de la aguja. En la actualidad podemos ver las puertas de Macedonia, que son todavía unas puertas pequeñas que quedan para entrar. Ahí están las ruinas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el camello no podía entrar, porque solamente podía entrar la persona, no el camello, y mucho menos cargado. Era una abertura más o menos de 1,5 metros, y tenía un pasadizo que era más o menos de 80 metros de largo. Era un pasadizo, era un corredor en el cual la persona, para entrar a la ciudad, pues tenían que entrar por ahí a lo que se le llamaba el ojo de la aguja, de manera que los camellos cargados, obviamente, debían quedarse fuera y no podían entrar. Esto es lo que dice la palabra, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, ya que los ricos siempre tienen muchas cargas emocionales, muchos problemas económicos, muchas cosas que resolver, y los camellos también tienen sus cargas. Cuando venían en caravanas, venían cargados, y estas cosas no les permitía entrar a la ciudad, sino solamente los dueños del camello podían entrar, y los camellos con las cargas se quedaban fuera. No se está hablando del dinero, no se está hablando, sino es de la carga que debemos dejar para entrar al reino de los cielos. Es necesario cualquier carga que usted tenga, emocional, espiritual, de familia, problemas laborales, hay que dejarlo fuera, hay que concentrarse en Dios para poder entrar al reino de Dios. Bendito sea el Señor. Y el tema número 5 que vamos a aclarar en este momento es el siguiente. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Vamos a ver qué dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas veces hemos oído de predicadores, hasta yo mismo al principio decía esto, y todas las cosas serán añadidas. Realmente no habla de todas las cosas. Dice, y todas estas cosas. Todas estas cosas. Ahora vamos a hacer una diferencia. Cuando se habla de todas las cosas, las es un artículo definido o determinado. Ahora estas
es un adverbio demostrativo, de manera que el Señor ya había especificado cuáles son las cosas que se te serán dadas, no todas las cosas. Y en el versículo, gloria a Dios, en el versículo 25 te dice cuáles son las cosas que se te serán añadidas, que son las siguientes. Oiga bien, el 25 dice así: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer. Esa es una. Todas estas cosas. Una es que habéis de comer, o que habéis de vestir, de beber. Esa es la otra. Número 2. Ni en vuestro cuerpo que habéis de vestir. Esa es la número 3. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora, aquí hay 3 cosas que especifica la palabra. Una, el comer, el beber y el vestir. Oiga bien como dice el texto 33. Mas buscar primeramente el reino, que realmente la interpretación original o los textos originales dicen: busca el reino en primer lugar. Busca el reino en primer lugar y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas? Las que habla anteriormente en el versículo 25, que dice el comer, el vestir y el beber. Son cosas realmente que son necesarias para el ser humano. El asunto es que nosotros nos cansamos de orar pidiéndole a Dios: sí, Señor, estoy buscando de tu reino y yo quiero que me dé ahora una mansión. Estoy buscando de tu reino y quiero que me dé ahora un carro lujoso. La Biblia no habla de esas cosas. La Biblia habla de las cosas que son necesarias. La Biblia te especifica claramente cuáles son las cosas que serán añadidas. El comer, el vestir y el beber. Son cosas que te van a ayudar para mantenerte. Pero las cosas de lujo, si es la voluntad de Dios, pues Dios te la va a dar. Ahora oiga lo que dice el 32. El 32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Está bien clara la palabra. ¿Cuáles son las cosas que necesitamos? Comer, beber y vestir. Ya los lujos, los placeres, los deleites, que muchas veces nos pelamos la rodilla pidiéndole a Dios por cosas y no se nos son dadas. Y está bien de que el Señor te bendiga. Tú eres hijo, hija del dueño del oro y la plata, pero busca primeramente el reino de Dios y Dios por primero te va a dar las cosas que son necesarias: comer, beber y vestir. Todas estas. No vamos a seguir escuchando y todas las cosas os serán añadidas. No dice todas las cosas, sino todas estas cosas. Adjetivo demostrativo, especificando cuáles son las cosas que el Señor va a añadir a tu vida. Y es verdad que el Señor te puede bendecir de cualquier modo, de cualquier manera, pero primero hay que buscar el reino de Dios. Aleluya. Mire, hermanos míos, hay muchas cosas, muchas confusiones en la palabra que no entendemos. No hay confusión en la palabra, confusiones en nosotros que no entendemos de la palabra porque no la escudriñamos. Es importante ir en oración y pedirle al Padre. Queridos amigos y hermanos, es importante pedirle al Padre que nos dé entendimiento, revelación de su palabra y que podamos comprender y ser buenos maestros de la palabra de Dios. Realmente el Señor quiere maestros, discípulos que creen, que formen otros discípulos. Y estamos para ayudar. Y pedimos siempre al Señor que nos dé el conocimiento y la sabiduría para instruir y enseñar a otros. Así que, querido amigo, querido hermano, espero que estas informaciones te hayan servido. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde. Y quisiera que te suscribas a mi canal. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita
para que puedas recibir todas las notificaciones. Además, me gustaría que también pues compartas estos videos con otras personas. Quiero llegar a 10,000 seguidores, porque así 10,000 seguidores pueden aprender de estas cosas que el Señor nos ayuda a interpretar para poder compartirlas con ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí Ronnie Rodríguez en Vidas con Propósitos. Bendiciones.